Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los estudiantes del cuarto secundaria de la institución educativa Antonia Morena Cáceres. El que les habla es el profesor Franco Lucía Fernández, su profesor en el área de matemática. Así que el día de hoy vamos a comenzar una nueva actividad en el área que tiene como título Calculando el perímetro, área y volumen de un prisma y pirámide en situaciones cotidianas. Así que por favor, para poder comenzar con la actividad del día de hoy, recuerda que puedes traer tus implementos como lapicero, cuaderno, libro de apuntes, pero antes de hacerlo tienes que por favor lavarte las manos, tanto antes y después de las actividades que hagamos el día de hoy. Así que, muy bien, pon mucha atención para poder trabajar el día de hoy en esta actividad. La competencia que vamos a trabajar el día de hoy es resuelve problemas de forma, motivación, movimiento y localización. El propósito es establecemos relaciones entre las características y los atributos medibles de objetos reales o imaginarios, asociamos estas características y las representamos con formas bidimensionales, compuestas y tridimensionales. Asimismo, empleamos estrategias heurísticas, recursos o procedimientos para determinar longitud, perímetro, el área y volumen de los prismas o las pirámides. Eso quiere decir que el día de hoy vamos a establecer relaciones entre figuras de una dimensión que al formar, de dos dimensiones que al formarse me dan una figura de tercera dimensión. Y para ello tenemos elementos como lados, que ahora se llamarán aristas. También tenemos elementos como las áreas y los volúmenes. Y eso nosotros vamos a trabajar el día de hoy con temas y sólidos en específico. Vamos a esta situación problemática. ¿Reconoces cuáles son las imágenes que nosotros encontramos ahí? ¿Reconoces de dónde parte? Bueno, estas imágenes son parte de las ruinas de una civilización llamada Tiahuanaco en el antiguo Perú, que está relacionado entre Perú y Bolivia, que se encuentra a 15 kilómetros del lado de Titicaca para el lado de Bolivia. En estas ruinas, que fueron muy particulares, datan de los años 1500 a.C. a 1000 después de Cristo, junto con diversas arquitecturas de esa época, porque esta civilización de Tiahuanaco fue muy representativa en su arquitectura, porque encontraron mucha geometría de 3 dimensiones, se encontraron muchos sólidos geométricos entre prismas y pirámides. Aquí podemos encontrar la puerta del sol, la puerta de la luna, la pirámide de Acapana, Pumapunku, que son diversas situaciones arqueológicas que han encontrado dentro de esta civilización, ¿no? Entonces, al leer esta partecita de la situación problemática, me dice que en la puerta de la luna, que es en este caso el dibujo que está a la mano derecha, se encontraron con prismas cuadrangulares. Prismas, ¿no? Todavía no sabemos qué es eso. De 3 metros de alto, 1 metro de ancho y 0,5 metros de espesor. Si dentro de estos pirales de arenisca roja, que es el tipo de piedra que utilizaron los habitantes de la cultura tiahuanaco, se encontraron con figuras zoomórficas que representan a sus divinidades. Aquí vamos a encontrar entonces dos preguntas fundamentales para el trabajo del día de hoy. ¿Cuál es el total de superficie que cubren estos dibujos del pilar de piedra? O sea, los dibujos se encuentran en toda la superficie. ¿Podemos calcular cuánto de superficie se encuentra en ese pilar? Y otra pregunta es, ¿cuál es el volumen de piedra que ocupa cada pilar? Recordemos que cada pilar pesa alrededor de 10 toneladas y el volumen vendría a ser el espacio donde la materia se coloca. Ese espacio donde la materia está colocada dentro de un espacio geométrico, a eso se le conoce como volumen. Así que, si te das cuenta, tenemos 3 palabras que van a representar la clase del día de hoy, que son los sólidos geométricos, la superficie y el volumen. Primero, tenemos que saber entonces qué cosa es un sólido geométrico. Un sólido geométrico es una figura geométrica de 3 dimensiones, porque tiene largo, ancho y alto, que ocupa un lugar en el espacio y en consecuencia tiene un volumen, ¿ven? Un volumen que ocupa un lugar en el espacio.
Son sólidos geométricos de muchas caras que contienen los siguientes elementos. Son tres elementos fundamentales que tiene un sólido geométrico. Ya no se le va a conocer como lados. Lados va a ser en función y en relación a figuras bidimensionales, figuras planas. En cambio, en figuras de tres dimensiones, ahora las voy a llamar como aristas. Tenemos las caras, que son las caras formadas por la unión de estas aristas, y la intersección de cada una de ellas se le conoce como vértices. Ahora, estos cuerpos geométricos o sólidos geométricos se dividen en dos: poliedros y cuerpos redondos. Poliedro se le conoce a todo sólido geométrico cuyas caras son figuras planas en este caso, de tres lados en adelante. Las caras pueden formar triángulos, cuadrados, pentágonos, hexágonos, etc. En cambio, los cuerpos redondos no tienen una cara definida, o se le conoce en este caso como unos cuerpos de revolución. Dentro de los poliedros, que son los dos puntos principales que vamos a tocar, son los prismas y las pirámides. Y dentro de los cuerpos de redondos o de las figuras de revolución, encontramos el cilindro, el cono y la esfera. Pero vuelvo a repetir, vamos a enfocarnos solo ahorita en prismas y pirámides. ¿Qué es un prisma? Un prisma es un poliedro que cumple dos propiedades fundamentales. Existen exactamente dos caras congruentes sobre planos paralelos, que se le coloca como nombre o se le denombra como bases, ¿ok? Tenemos en este caso dos figuras que son exactamente iguales, una arriba y una abajo, que se le va a conocer como bases. Y al unir por las aristas análogas en cada uno de ellos, que se le conocerá como una arista lateral, va a formar esta figura de tres dimensiones. Como lo dice, todas las demás caras son paralelogramos. Aquí tenemos entonces dos prismas, ¿no? Tenemos un pentágono aquí, en la parte superior y en la parte inferior. Si te das cuenta, son congruentes. A este se le conoce como base superior, al de abajo base inferior, pero son la misma base, recuérdalo. La distancia que hay entre la base superior y la base inferior, a eso se le llama altura, que también sería la arista lateral en este caso. Y la cara está formado por dos aristas laterales consecutivas o adyacentes, ¿no? Que forman un paralelogramo o una cara, como lo está diciendo el problema. Ahora, los prismas se nombran siempre de acuerdo a la figura que tienen como base. En este caso, en el dibujo, nosotros encontramos que es un pentágono. Entonces se llamaría un prisma pentagonal. Como en los ejemplos, si la base es un triángulo, prisma triangular. Si la base es un pentágono, prisma pentagonal. Ahora, también se le va a conocer como nombre de los prismas regulares cuando las bases son figuras geométricas regulares. O sea, que los lados y los ángulos son iguales. En el caso de un cuadrado, en el caso de un pentágono regular, en el caso de un hexágono regular. También tenemos la definición de qué cosa es una pirámide. Se llama pirámide a un cuerpo geométrico que es la unión de todos los segmentos que unen los puntos de un polígono S con un punto P exterior al plano del polígono. ¿En esto qué quiere decir? Que nosotros vamos a tener una figura en un plano, una figura plana, y superior al plano, fuera del plano, vamos a escoger a un punto. Y todos los vértices de esta figura van a unir al vértice general o al punto que se encuentra afuera. Entonces aquí tenemos una base también pentagonal y un punto afuera que se le va a llamar vértice. La distancia del vértice al plano se le conoce como altura, que también le damos como h. En este caso la cara tiene forma triangular y vamos a encontrar un elemento adicional llamado apotema, que el apotema es la altura pero de las caras. No va a ser la altura general, sino va a ser la altura de una de las caras. Igual que el problema anterior, las pirámides se le conocen con su nombre de la base, ¿no? Puede ser una pirámide rectangular si la base es un rectángulo, una pirámide hexagonal si la base es un hexágono. Se le llama pirámide regular de la misma manera, ¿no? Cuando la base tiene una figura regular. En este tema y especializado para el trabajo del día de hoy, vamos a necesitar el apoyo sobre las áreas y los volúmenes que trabajan. Para las personas que no reconocen qué cosa es una área y un volumen, el área es la superficie de un cuerpo, ¿ok? Es la superficie que cada una de las caras provoca en el cuerpo. ¿Está bien? Lo podemos definir como una caja. Al momento que tenemos una caja cerrada, todo el contorno del cartón, a eso se le conoce como la superficie del área.
Pero en cambio volumen es el espacio dentro de esta área, o sea, donde todo el espacio que ocupa. Eso quiere decir que va a ser todo la materia que puede entrar en este lugar. Entonces, para esto vamos a utilizar tanto el prisma como la pirámide, que tienen fórmulas distintas. Por ejemplo, para el prisma los elementos básicos que necesitamos son las bases, que va a ser una figura determinada, y la altura del prisma. En cambio, para la pirámide vamos a tener la base, la altura de la pirámide y el apotema. ¿Ven? Necesitamos elementos en cada uno de los casos. Cuando es un prisma, a ver, las áreas se van a definir en tres. El área lateral, el área de la base y el área total. El área lateral es el área de todas las caras que están al costado y adyacentes de la figura. Mientras que el área de la base es de la base inferior y de la base superior. El área total es la suma de todo esto, ¿no? Es como decir, una casa, hay que sumar todas las paredes, hay que sumar el piso y el techo. Ese es el área total. Y el volumen, que es todo la materia que puede ocupar, ¿no? La materia que se puede introducir en estas figuras. En un prisma, el área lateral es el perímetro de la base por la altura, o sea, sumo todos los lados de la base y lo multiplico por la altura del prisma. El área de la base depende de la figura. Mucho depende de qué forma es, si puede ser un cuadrado, un triángulo, un rectángulo. El área total es el área lateral que hemos hallado anteriormente más el doble del área de la base que también hemos hallado anteriormente. Eso quiere decir que es muy importante hallar el área lateral y el área de la base, que eso se nos va a hacer mucho más práctico para poder hallar el área total y posteriormente el volumen. El volumen es el área de la base que hemos hallado por la altura del prisma. Ahora, cabe recalcar que los tres puntos, área lateral, área de la base y el área total, se miden en unidades cuadradas, porque estamos hablando de superficie, mientras que el volumen se mide en unidades cúbicas. En la pirámide, igualito, ya al tener ya sus tres elementos, sus fórmulas van a cambiar un poco a la del prisma. Por ejemplo, el área lateral está bien, es el perímetro de la base, pero pues en este caso se va a multiplicar por el apotema entre 2. Esto se diferencia por la figura de las caras. En el caso del prisma, la cara es un rectángulo, base por altura. En la pirámide es un triángulo, base por altura sobre 2, más o menos es donde se pone, ¿no? El área de la base, de la misma manera, corresponde a la figura. El área total es simplemente sumar el área de la base más el área lateral, y el volumen es el área de la base por la altura sobre 3. Si no lo vamos a entender un poquito de esta manera, lo vamos a entender de una manera más práctica, ¿ya? Antes de avanzar de esa manera práctica, recordemos, y aquí les mando las áreas de figuras básicas, ¿no? El área de un cuadrado, el lado del cuadrado, el área de un rectángulo, base por altura, de un triángulo, o de las demás que vamos a necesitar en su momento, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Dice, hallar el área lateral, el área de la base, el área total y volumen del siguiente prisma rectangular. Reconocemos la figura. Si me dice prisma rectangular es porque la base es un rectángulo. Y tenemos la altura que vale 10. Es lo primero que nosotros reconocemos. El área lateral es el perímetro de la base. Ojo, no se te vaya a ocurrir que como acá ves un 8 y un 5, solamente utilizo 8 más 5. Recuerda que como es un rectángulo, 5 a la derecha, 5 a la izquierda, 8 abajo, 8 arriba. Y ahí completo, porque son 2 anchos y 2 largos. Y ahí comienzo. Área lateral, perímetro de la base, 8 más 8 más 5 más 5. ¿Qué me daría? 26. Por la altura, que ya sabemos que es 10, por 10, y me da 260. Su unidad, como todos están en centímetros, se le coloca como centímetros al cuadrado. El área de la base, recuerda que esto corresponde a un rectángulo, base por altura nada más, o ancho por largo, 8 por 5, 40 centímetros cuadrados. El área total es el área lateral más el doble de la base. Y ya tenemos estos dos de los puntos anteriores. Eso quiere decir que si te equivocas en uno anterior, te va a complicar lo demás. Ten mucho cuidado. Sería 260 más el doble del área de la base, que era 40. Recuerda que primero entre una suma y una multiplicación gana la multiplicación. 2 por 40 vendría a ser 80 más 260, 340 centímetros cuadrados. Todo lo que es áreas en centímetros cuadrados. Luego, volumen, área de la base por la altura. El área de la base la puse yo creo 40 y la altura era 10. Eso quiere decir que se da 400 centímetros cúbicos. Recuerda que volumen se coloca en centímetros cúbicos. Un ejemplo utilizando pirámides, ¿no? Igualito, pero utilizando una pirámide cuadrangular. Si me dices cuadrangular, se está refiriendo a que la base es un cuadrado. Entonces, como acá es 4, todos los lados que tienen que estar al costado también tendrían que ser
4, porque estamos hablando de un cuadrado. Es una figura de 4 lados, que sus lados son iguales. El área lateral, ya sabemos, como la pirámide tiene otra fórmula, ¿no? Perímetro de la base sería entonces 4 más 4 más 4 más 4, porque estamos hablando de esta base. Por el apotema, ¿ven que me dan el apotema los 3 elementos? Sobre 2. Entonces yo simplemente hago la operación, la suma saldría 16 por 8, 128 entre 2, 64 centímetros cuadrados. El área de la base, recuerda que es un cuadrado, y el área del cuadrado es lado al cuadrado, y su lado de la base es 4. Entonces 4 al cuadrado, 16. El área total es simplemente sumar el lateral y el área de la base. 64 más 16, 80. Y el volumen es área de la base por la altura sobre 3. El área de la base ya sabemos que era 16, la altura en este caso era 6, sobre 3 y me saldría 32 centímetros cúbicos. Fíjate que es importante saber primero los elementos, saber el nombre de la figura para saber su base y después recién aplicar la parte matemática. Eso te lo estoy explicando desde el problema anterior. Aquí también te voy a agregar un punto fundamental llamado prismas particulares, que son llamados el cubo y el paralelepípedo. Son figuras prácticas, es por eso que lo estoy dejando, ¿ya? El cubo, por ejemplo, es un prisma cuadrangular, pero cuya altura es la misma que las aristas de la base. O sea, todos los valores, si aquí el valor es A, todos valen A. Entonces aquí, por ejemplo, las caras son cuadradas. El área de una cara vale al cuadrado. El área lateral vale 4 al cuadrado. El área total, que vendrían a ser las 4 caras más las 2 bases, sería 6 al cuadrado. Y el volumen es al cubo. Nada más. Refiriendo a estas fórmulas, solo sirven para el cubo. Profesor, pero yo no me acuerdo lo del cubo, no sé diferenciarlos. Aplico la fórmula de prismas, obviamente colocándole aquí 4, 4, 4 y te sale igualito. Te van a salir exactamente las mismas fórmulas y las mismas respuestas. Un paralelepípedo es un prisma rectangular. Si quieres saberlo de una manera más cotidiana, es una caja. Una caja tiene 3 dimensiones, ancho, largo y alto. Nada más. A esto le pongo A, B y C. Ancho, largo y alto. El área lateral se halla simplemente diciendo las 2 dimensiones de la base multiplicadas por la altura, que vendría a ser la C. Entonces digo, el doble de AC, que es el doble de la primera dimensión por C, más el doble de BC, por el nombre de la segunda dimensión por C. El área total se le conoce como el producto parcial, el producto par, que simplemente es ir multiplicando de 2 en 2. El doble de 2 en 2. Sería el doble de AB más el doble de BC más el doble de AC. Y el volumen es simplemente hallar la multiplicación de la dimensión, ¿no? A por B por C. Nada más. Por eso son prismas particulares, porque tienen una forma especial para hacerlo un poquito más rápido. Pero vuelvo a repetir, si lo hacemos con todo lo de prismas, sale exactamente igual. Ejemplos utilizando estos métodos, ¿no? Por ejemplo, cubo. Su área, le estoy poniendo, su arista 4, o sea, todos son 4. Área lateral, 4 al cuadrado, o sea, 4 por 4 al cuadrado, 64 centímetros cuadrados. Recuerda que siempre hay que poner la unidad, no te olvides. Área total, 6 al cuadrado. 6 por 4 al cuadrado, 96 centímetros cuadrados. Y el volumen, área al cubo, 4 al cubo, 64, pero esta vez en centímetros cúbicos. Es súper práctico el área del cubo. Paralelepípedo, el área lateral, a ver, tengo A, B y C que ya reconocí. A vale 8, B vale 3 y C vale 2. Reemplazo, el doble de AC sería 2 por 8 por 2, más el doble de BC, 2 por 3 por 2. 32 más 12, 44 centímetros cuadrados. El área total, recuerda que es el producto par, el doble del producto par. Entonces acá sería el doble de AB, 2, 8 por 3, el doble de BC, 2 por 3 por 2, más el doble de AC, 2 por 8 por 2. Sumamos todo o resolvemos las multiplicaciones obvias y sumamos y me sale 92. Y el volumen es A por B por C. O sea, simplemente la multiplicación de las 3 dimensiones. 8 por 3 por 2, que sale 48 centímetros cúbicos, porque estamos trabajando con volumen. Bien, la parte teórica la dejamos a un costado y vamos a la parte de las actividades. Cuando vayas a Aprende en Casa, vas a ir a cuarto de secundaria, tú ya sabes ingresar aquí, y vamos a ir a la semana 7. Aquí vamos. No vayas a la semana 8, semana 7. Y solo vas a descargar día 4. No vas a descargar otra cosa. Un solo documento vas a descargar.
En el aula virtual también lo vas a encontrar como semana 6 y vas a encontrar un solo documento más las diapositivas más el video que se está haciendo en este momento. Por WhatsApp también van a estar a la hora determinada del curso. Día 4. Ese es el único documento que vas a descargar, no vas a descargar más. Yo te voy a dar unas indicaciones para que lo puedas resolver con tranquilidad. Por ejemplo, en el día 4 te vas a dar cuenta que esta figura aparece. ¿Ya? Por si acaso, yo ya lo tengo. Aquí está. Así va a aparecer, es la misma figura. Donde vamos a tener, por ejemplo, que esta situación problemática o esta figura sirve para 3 preguntas. Mi apoyo, antes que tú lo leas, porque eso lo vas a leer tú, es, por ejemplo, para la primera pregunta, y me dice cuánto debo recubrir, con cuánto debo recubrir las paredes, la base y el techo de esa figura, lo único que te voy a dar de dato es el área total del paralelepípedo. Ya puedes ir observando la clase anterior o la diapositiva anterior para poder observar qué puedo hacer ahí, ¿no? En el otro dice, se vierte agua, pero solo hasta 1,50 y nos damos acá la altura es 1,60. Yo te recomiendo que en vez de 1,60 trabajes el volumen del paralelepípedo, que es A por B por C, pero con una altura de 1,50. Y el otro se dice, se desea cubrir con cerámicos paredes y el piso. El techo no lo voy a cubrir con cerámicos, no me sirve. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vas a hallar el área total del paralelepípedo, que ya lo tenemos del problema anterior, pero le quitas el área del techo. Y recuerda que en la figura el techo es un rectángulo. Justo acá tengo 1,20 y 2,40, ¿no? Es mi única orientación que te voy a dar. Luego nosotros tenemos sobre una terraza que tiene una dimensión de rectángulo y que es, por consecuencia hay una lluvia y se aumenta una cantidad de metros cuadrados. Entonces yo puedo utilizar el volumen del prisma, porque ya tengo el área de la base y lo multiplico por la cantidad de agua que va a caer por metro cuadrado. Nada más. En la número 5, y cuando te pide la mayor cantidad de vidrio, se refiere al área total. Eso es lo único que te voy a dar como orientaciones para que puedas resolver el día 4. Las actividades personales dice hallar el área lateral, área de la base, área total y volumen de los siguientes sólidos. Aquí tenemos un prisma triangular donde la base es 3, la altura es 4 para el triángulo nada más. Pero para la figura la altura general es 6, ¿no? Tenemos una pirámide cuadrangular, claro, porque son iguales aquí. Tenemos un cubo y un paralelepípedo. Con todos los datos que tenemos ahí, vamos a resolver solo esas 4 preguntas como actividad personal. ¿Cómo vas a enviar las actividades? Recuerda que son, ahí dice 3, vamos a cambiar porque son solamente 2. A ver, un momentito. Listo, vamos a cambiar que solamente son 2. Muy bien. Recuerda entonces para las actividades, solamente me vas a enviar el día 4, que son 6 preguntas nada más, 6 preguntas, y la actividad personal que son solamente 4. ¿Ok? Lo vas a enviar solo a mi correo, no lo vas a enviar por aula virtual, solo lo vas a enviar a mi correo. Ahí está la semana 6, con el nombre de matemática, el nombre completo del estudiante, por favor, nombre completo y estudiante y sección. Tengo muchos salones, tengo que reconocerlos. Y la entrega será máximo hasta el miércoles 3 de junio. ¿Está bien, chicos? Eso sería todo entonces por el día de hoy. Muchísimas gracias por la atención y nos vemos en la actividad de matemática. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches con todos ustedes. Nos vemos.